Plantando Semillas, un podcast con Aran Muñoz. Bienvenidos una semana más a Plantando Semillas con Aran Muñoz, el podcast. Este es el segundo episodio en solitario de esta temporada, lo que significa que nos esperan unos 20 minutos aproximadamente de reflexiones tú y yo soles. En especial en estos episodios hablaremos de alimentación y nutrición, que no son lo mismo, de relación con la comida, trucos de cocina, y también me abriré en canal para ti, haciendo algunos capítulos bastante personales. Por si no me conoces, mi nombre es Aran, soy dietista antidieta, persona no binaria y vegana. Te cuento todo esto porque es probable que cosas como mi profesión y más específicamente el enfoque que tengo para abordarla, el género, la clase, los valores, salgan en algún momento del podcast, por lo que todo se intersecciona. Hoy te quiero hablar de algo que suelo hablar mucho en consulta, y es el por qué el comer emocional no solo no es algo malo, sino que además es algo que todos hacemos. ¿Qué es el comer emocional? Digamos que en los últimos tiempos se ha ido mal usando y sobre todo añadiéndole ciertos moralismos a esta experiencia. Comer emocional es cuando la emoción es quien nos guía para tomar una decisión en torno a la ingesta de la comida. Esto per se no es algo negativo, ya que de hecho no comer o sentir hambre irremediablemente va a hacer que sintamos emociones. Por lo tanto, esa propia emoción resultado de pasar hambre va a ser el motivador para empezar a comer. Mientras que comer también va a generar de nuevo emociones. De este modo también podemos tener como resultado un comer emocional si la consecuencia de comer ha sido una emoción. Seguramente la definición que tú más conozcas es aquella que se basa en pensar que lo que has comido debido a esa emoción es algo malo, es algo que socialmente está categorizado como incluso veneno, fake food en algunos casos y otras denominaciones que, bueno, yo no comparto porque no me gusta mucho el food shaming. Puede que tu experiencia sea la de sentirte mal, que correspondería a una emoción, después de hacer la ingesta de algo que tú mismo categorizas como negativo, malo, veneno, etc. Y por último, de los muchos ejemplos que te podría poner, también podríamos estar hablando de aquella tendencia a huir o evitar sentir ciertas emociones usando la comida para que o bien nos distraigamos o bien genere nuevas emociones y sensaciones, en este caso más agradables, para contrarrestar la otra emoción que normalmente tiene tendencia a ser incómoda o desagradable al sostener. Ahora te invito a que nos vayamos un poquito atrás en el tiempo. Vamos a empezar desde el día en que naciste, aunque luego daremos otro salto atrás. Cuando nacemos es uno de los momentos más traumáticos de la experiencia humana, porque pasamos de estar en un lugar muy recogidito, calentito, donde llevamos muchos meses reconociendo olores, la temperatura, sonidos, a de repente salimos a un mundo que es bastante frío, donde hay mucha luz, muchos estímulos sensoriales y sobre todo ese calor y ese olor característico de la persona con la que llevamos mucho tiempo conviviendo, pues de forma temporal desaparece. Por eso lo primero que se hace y lo que está más que demostrado que es positivo es hacer el piel con piel. Nada más nacer, llevar al bebé a la persona que lo ha gestado. De este modo el bebé se calma porque reconoce que hay algo reconocible para él de antes, ¿no? Pero no es lo único que sucede. Otra de las cosas que sucede es que muchas veces se le tiende a dar el pecho en ese momento, que no va a dar leche en ese momento porque tiene calostro, pero es una de las primeras cosas que se da. Por lo que comer ya no solamente significa ingerir nutrientes, sino que también significa ser sostenido, reconocernos, que nos reconozcan, recibir calor físico, ¿no? Comer se asocia inmediatamente a seguridad. Y esto es muy importante para comprender el siguiente salto temporal que te voy a proponer. Los seres humanos somos animales, concretamente pertenecemos a los mamíferos. Y antiguamente, y te hablo de miles de años atrás, nuestro cerebro evolucionó para poder codiciar ciertas comidas
para poder sobrevivir. Evidentemente no solamente a comidas, sino que también aprendió a generar una respuesta de placer, de seguridad, de calma ante ciertas acciones que cubrían nuestras necesidades. Por ejemplo, pues nos hace sentir bien lavarnos o bañarnos en agua si tenemos calor, o nos hace sentir bien taparnos con una manta si tenemos frío. Son instintos muy primarios que pareciera que no tienen mayor importancia, pero sí la tienen. Con la comida pasa lo mismo. Cuando sentimos hambre, uno de los procesos que se dan son cambios en el estado de ánimo y con ello en la conducta alimentaria, ¿no? Y en la conducta en general. Esto es porque para poder sobrevivir necesitamos comer. Entonces, si hay poca comida disponible o no hay comida disponible, me voy a poner agresivo para poder asegurar que la poca que haya me la quede yo, para asegurar mi supervivencia. Por lo tanto, ahí es donde ya empezamos a ver que la ausencia de comida genera una respuesta emocional, ¿no? Como hemos visto con el ejemplo de taparnos con una manta si hace frío o darnos un baño fresquito si hace calor. Si la ausencia de comida genera esta respuesta de malestar que lleva a ciertas emociones muy intensas que pueden incluso llevar a ciertas violencias que pueden ser verbales o en algunos casos físicas, como antiguamente, espero que esto no esté sucediendo a día de hoy, comer también va a generar una respuesta emocional que va a ser opuesta. Normalmente, y luego haré los disclaimers oportunos, cuando comemos aparece la paz, la calma, el bienestar, porque hemos cubierto una necesidad. Y es que la función de las emociones es esta. Las emociones en general que son agradables de sentir son emociones que nos indican que hemos cubierto necesidades nuestras. Y las emociones que aparecen que son incómodas o desagradables de sentir nos hablan de necesidades no cubiertas. Y aquí es donde hago los disclaimers oportunos. La realidad es que el ser humano es mucho más complejo que esto, y si has vivido en un entorno traumatizante y negligente con respecto a tus necesidades, es probable que te sientas mal cuando deberías sentirte bien, por ejemplo, cuando se cubren tus necesidades. Hay gente que se siente mejor pasando hambre que no pasándola porque es lo que ha aprendido. Esto no es algo deseable, pero es algo que sucede y quiero hacer el disclaimer oportuno. Hasta aquí creo que más o menos podemos entender que comer siempre va a implicar emociones, porque no comer o la ausencia de comida nos va a generar ciertas emociones que en parte están destinadas a ayudarnos a cubrir nuestras necesidades, ¿no? En este caso, pues si hay poca comida disponible y aparece mi malestar, mi rabia, me va a ayudar a defender mi derecho a esa ingesta, ¿no? Pero en otros casos también podría ser que me dé la motivación para, en el caso de hace miles de años, salir a cazar para recoger la comida que necesito. Es un motivador para conseguir mis necesidades. Lo que quizá no sabes, y aquí es donde entra la falacia de que la comida es adictiva o que el azúcar es adictivo, es que el cerebro humano evolucionó con el paso del tiempo para codiciar ciertos nutrientes presentes de forma natural en la naturaleza, en la comida disponible para nosotros, porque cumplían diversas funciones. La primera y la más evidente es el efecto que tenía sobre nuestro metabolismo, ¿no? Porque considero que es una falacia decir que la gente es adicta a la comida, la gente es adicta al azúcar o que el azúcar es adictivo, porque algo que necesitas para vivir no puede ser adictivo. Es como decir que soy adicta al oxígeno porque sin él me muero. No tiene mucho sentido establecerlo así. Lo que sucede es que muchos de los estudios que se han hecho para ver las respuestas químicas en el cerebro acerca de la ingesta de algunas sustancias, primero que se dan en ratones que se les ha llevado a estados de prácticamente inanición durante varios días para luego darle chutes de azúcar, y evidentemente el cerebro responde de una forma muy heavy. Esto vamos ahora a entrar un poquito en detalle poniendo ejemplos de por qué el cerebro evolucionó para codiciar ciertos nutrientes. Y por otro lado, porque lo que me parece a mí que es más, puede ser más adictivo son la conducta más que el acto en sí o lo que se come en sí. Porque si la gente es adicta a la comida, todos somos adictos a la comida porque todos comemos y si no comemos nos morimos. Y si la gente es adicta al azúcar, esto sucedería tanto con la fruta como con los ultraprocesados. Y la realidad es que no es así. Entonces, muchas veces lo que puede haber es una adicción muy entre comillas, porque no soy yo nadie para estar diagnosticando nada, a el acto de evitar ciertas emociones a través, en este caso, de la comida.
Nuestro cerebro concretamente codicia lo que es dulce, lo que es salado y lo que es grasiento. El motivo de que codicie estos tres sabores, que no son solamente sabores, sino que además corresponden con grupos de nutrientes en específico, de macronutrientes y micronutrientes en el caso de la sal, es porque era imprescindible para la supervivencia. Del mismo modo que todo el mundo sabe más o menos, ¿no?, que los azúcares nos dan energía disponible muy rápidamente, las grasas nos dan energía a largo plazo. Hay más motivos por los cuales nuestro cerebro acabó codiciando estos dos grupos de nutrientes, pero me voy a ir a la sal, que quizás es la que menos conocemos. La sal permitió que nuestra tensión arterial fuese más alta, más potente y nos permitió ganar más fuerza y potencia muscular, lo cual era imprescindible tanto para la defensa como para la construcción y por lo tanto para el asentamiento del ser humano. Además, tanto lo dulce, lo salado como lo grasiento tenían otras características que nos beneficiaban a largo plazo con lo referente a la comida. Y es que, no sé si lo sabes, pero puedes conservar alimentos con sal o con salmuera, con azúcares, ya sea en formato miel o en formato almíbar, y con grasas, ¿no? Tú puedes conservar las grasas en aceite, antiguamente se conservaban sobre todo con mantecas, ¿no? Y antiguamente se conservaban sobre todo con miel y hoy en día utilizamos más el almíbar. Por lo que, como veis, tener azúcar, grasa y sales nos servía no solamente para adquirir energía o adquirir nutrientes para utilizarlos de forma inmediata, sino que también nos permitía conservar la comida para poder utilizarla más adelante. Algo que fue muy importante para la supervivencia del ser humano porque antes se cazaba, se comía todo de golpe porque si no se echaba a perder y luego había que esperar a la siguiente caza. Tanto es así que se sabe que nuestros antepasados podían gastar más energía en recolectar moras que la energía que esas moras le iba a devolver de forma inmediata. El cerebro humano es maravilloso y evolucionó para poder hacernos sobrevivir. Y es que hay veces que ciertos esfuerzos, incluso si no tienen recompensa inmediata, valen mucho la pena integrarlos en nuestro día a día. Ahora que ya sabemos cómo empezó todo esto de ligar emociones a la comida y de además que nuestro cerebro prefiriese ciertos alimentos en concreto, es el momento de hablar de cuáles son los principales problemas de ese famoso comer emocional del que todo el mundo habla. Como ya te he ido contando, la realidad es que no hay ningún problema en que comas de forma emocional. La problemática vendría cuando utilizas el comer emocional como una forma de evadir, enfrentarte a, uno, la emoción que ha motivado esa ingesta alimentaria y dos, las consecuencias o los orígenes. Y es que el comer emocional pretende llenar un hueco que no se encuentra en el estómago, se encuentra probablemente en lo que, depende de la vertiente de creencias que sigas, pues se puede encontrar en el alma, en el corazón, y al final hablamos de la parte más emocional. La gran problemática con la que nos encontramos es que muy poca gente ha recibido una educación emocional suficiente a lo largo de su vida que le haya permitido identificar sus emociones, saber qué les quiere decir. Hemos hablado hace un rato de que las emociones nos dan información acerca de nuestras necesidades cubiertas o no cubiertas. Entonces nos encontramos con la problemática de que hay gente que no sabe ni siquiera identificar las emociones porque nos quedamos en las 5 básicas, ¿no? Alegría, tristeza, rabia, asco y miedo. Quizá podríamos añadir ahí la sorpresa también. Y además de no poder haber encontrado más palabras para definir sus estados de ánimo, es que tampoco recibieron acompañamiento para transitar la molestia que implica sentir ciertas emociones. Y cuando la molestia y la incomodidad nos sobreviene y no tenemos a nadie que nos acompañe, que nos coja de la mano y nos enseñe que eso también pasará, lo que hacemos como seres humanos y al final animales que somos es intentar encontrar alternativas para surfear ese malestar. Esas formas podrán ser más o menos adaptativas, podrán ser más o menos favorables para tu persona, pero la realidad es que nacen del deseo genuino de cuidarte, del deseo genuino de encontrarte mejor. Por lo tanto, muchas veces esta es la única herramienta con la que contamos. Esto no significa que debamos conformarnos con que sea la única herramienta que tengamos el resto de nuestra vida. Aunque lo idílico sería que pudieses acudir a terapia, la realidad es que no todo el mundo puede acceder a este servicio que en su mayoría está privatizado. Por ello, en el capítulo número 1 de esta temporada estuvimos hablando con Lucía Amo, psicóloga del equipo, de cómo construirte un botiquín terapéutico para acompañarte y cuidarte cuando las cosas no son tan guays o realmente son muy, muy dolorosas.
La idea de este botiquín es que puedas encontrar recursos a tu alcance que te puedan acompañar y aliviar el malestar que estás viviendo. Hay cosas que no son curables, pero hay cosas que son atendibles. Y aquí voy a hacer un disclaimer que no estoy segura de si cualquier persona que me esté escuchando va a estar de acuerdo con ello, pero sí es un disclaimer que yo le suelo hacer a mis pacientes. Hasta que no vayas ampliando tus herramientas para poder atravesar la parte emocional que muchas veces te genera tanto malestar que te bloquea, la comida sigue siendo un recurso válido. Es más, si lo has atravesado, si ya tienes herramientas, la comida va a ser siempre un recurso válido. Hay un ejercicio que a veces realizo en consulta con mis pacientes en el que le motivo a que se traiga 4 alimentos con 4 sabores diferentes y le propongo imaginarnos 4 escenarios en los que realmente aparecerán emociones muy desagradables y le invito a que me diga la emoción que aparece, que puede ser emoción más simple o sencilla como las primarias, ¿no? Miedo, tristeza, tal, o pueden ser emociones más complejas como frustración o como ansiedad o preocupación o jolgorio también. Después de presentarle cada escenario, le invito a que se coja un poquito de cada uno de los alimentos que le he invitado a traer y que observe si la intensidad o la emoción con la que venía después de observar ese escenario ha cambiado. Lo normal es que cambie, a veces para más, a veces para menos, a veces se transforma incluso donde había tristeza ahora solo hay sorpresa o donde había tristeza ahora hay proactividad. Y es un ejercicio muy guay para entender que la comida es tu aliada y nunca ha sido tu enemigo. Hay veces que las emociones son tan intensas que necesitamos algo que nos ayude a bajar el nivel de intensidad que sentimos esa emoción para poder empezar a ser proactivos y poder empezar a utilizar esas herramientas que hemos ido integrando, ya sea acudiendo a terapia o con estos botiquines de elementos terapéuticos que nos hemos ido formando. Y aquí es donde yo veo que la comida tiene un gran potencial. No siempre tendremos disponible el abrazo de un ser querido o la sesión con nuestra psicóloga. Sin embargo, siempre tendremos disponible algo de comida. Y si ese algo de comida me calma lo suficiente, probablemente luego puedo pensar, oye, ¿qué ha pasado? ¿Cuál es la emoción que sentía antes que me he sentido tan bloqueada? ¿Qué lo ha detonado? ¿Cómo me gustaría actuar ahora que sé qué emoción tengo y que probablemente también he identificado qué necesidad no estaba siendo cubierta? Por supuesto que entiendo que incluso después de haberte escuchado este podcast sigas teniendo miedo a esos momentos donde las emociones guían tus elecciones alimentarias, porque probablemente detrás de todo ello no solamente está esa sensación de falta de control, sino otros prejuicios o problemas como la gordofobia interiorizada, el miedo a que tu cuerpo cambie, a no ser lo suficientemente válida, o incluso el salutismo, ese miedo instaurado que nos ha metido la sociedad a pensar que cualquier acción que estemos tomando, las consecuencias negativas para con nuestra salud siempre van a ser culpa nuestra. Te abrazo si esta es tu situación y quiero hacerte saber que nada es ni tan sencillo ni tan complejo muchas veces y que la cuestión es qué es lo que está a tu alcance hacer en este momento, a día de hoy. Pasito a pasito irás encontrando herramientas, recursos, probablemente también puedan cambiar tus circunstancias para poder seguir adquiriendo herramientas que te permitan atravesar tus emociones de la forma más agradable y más amable contigo mismo. Te recuerdo que si sientes que quieres contar con apoyo y acompañamiento o en lo nutricional o en lo psicológico, en mi página web www.aranzamunoz.com podrás encontrar toda la información sobre los servicios de mi equipo y también podrás agendar una cita gratuita de 20 minutos para conocernos, hablar de tu caso y valorar si es un buen momento para empezar a cuidar de ti de forma compasiva. Recuerda que si quieres estar al día del podcast puedes seguirme en las redes sociales @aranzamunoz.tsd y podrás encontrar en Instagram un link para suscribirte a la newsletter. Allí cada domingo te haré saber que al día siguiente tienes nuevo episodio. Gracias por acompañarme una semana más y te espero aquí el lunes que viene para poder seguir plantando semillas.